Es hijo de la llamada para que nuestra hermana pueda escuchar la palabra del Señor también. Hay algunos que no tienen un internet muy fuerte y pues les llamamos para que ellos también escuchen esta bendición. Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, versículo 24, 26-24 para todos los que nos están acompañando. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 26, versículo 24. Hermano, comparta esta transmisión para que otros también puedan ver. Amén. Dice así la palabra del Señor. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Gloria a Dios. Qué bonitos versículos, ¿no? Vamos a hablar bajo el tema: ¿crees que estamos locos? Amén. ¿Cómo se llama? ¿Crees que estamos locos? Tengamos en cuenta esas peticiones y ahorita con la ayuda de Dios, después del mensaje, entonces oraremos por ellas. ¿Crees que estamos locos? Gloria al Señor. Bueno, la palabra locura se puede utilizar en muchos contextos, ¿no? Loco literalmente, cuando una persona ha perdido el juicio, cuando tiene un trastorno patológico de todas sus facultades mentales, ¿cierto? Tiene un trastorno en ellas, tiene una privación del juicio o de la razón. Esa es la palabra literalmente loco, pero también se puede utilizar en el contexto: está loco de amor, está loco por ir a alguna parte, está loco por conseguir un carro, está loco por su esposa, por ejemplo, bueno, etcétera, ¿no? Cosas que no necesariamente la persona está fuera de razón, sino que desea hacerlo. También se le dice a alguien loco cuando es muy chistoso, cuando ríe mucho. Recuerdo a un hombre que le decían pato loco porque él no respetaba cercas. O sea, una cerca es como un muro, ¿no?, que divide las fincas, sino que él por donde quería, por ahí se tiraba. Y no importaba si era una propiedad, lo que fuera. Por eso le decían pato loco a ese hombre. No es que estuviera loco, sino que hacía hasta locuras. Loco total, sino que hacía locuras. Cuando una persona hace locuras, pues le llaman loco. No necesariamente ha perdido la razón totalmente. Cuando hablamos de la palabra loco, literal, entonces pensamos en una persona que ha perdido el juicio totalmente. En la antigüedad, en el tiempo, por ejemplo, bíblico, una persona loca, más que todo, se asimilaba como poseída de demonios, como una persona que había tenido un pacto con Satanás, lo que era Israel, Siria, Mesopotamia, todas estas partes. Estuve leyendo hoy que decían que un loco era porque estaba endemoniado. Algunas veces sí, otras no. Recuerde que hasta hace muy poco, yo creo que en el siglo XX ya, se le dio una palabra diferente a la locura como enfermedad mental. Y pues ya se está aprendiendo más acerca de una persona cuando pierde su facultad de razonar. Muchos, por ejemplo, en la Edad Media o en el siglo ya XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, ya en el XXI hemos aprendido, pero en todos estos siglos se tomaba a los locos y se les quitaba sus bienes, se le daban al rey, el rey se los administraba. Si esa persona recobraba la razón, pues entonces se le devolvían los bienes, o si no, pues quedaban confiscados. Pero estas personas sufrieron mucho, tremendo, da tristeza por la ignorancia que había, ¿no? Algunos se pensaba que tenían una piedra en el cerebro y con instrumentos le abrían el cráneo para buscarle esa piedra. Muchos murieron, algunos los electrocutaron, otros los bañaban en agua fría, los dejaban como en remojo en agua fría, los cogían con palos y los golpeaban para que volvieran a la razón, los metían en cuartos cerrados, los torturaban de una manera impensable, amado hermano. Triste, ¿cierto? De todas estas cosas que escuchamos acerca de cuando una persona estaba loca. La palabra locura viene también de delirio, ¿no? O falta de estar cuerdo. Y se tomaba de una palabra delirar, que viene del latín salido del surco, salido de la realidad,
salido de lo recto y por eso se asociaba con el diablo y se golpeaban a las personas. Hoy ya es distinto. Bueno, también escuché o leí que el día de hoy a algunos les colocan choques eléctricos o también mucha medicina, muchas drogas para mantenerlos sedados. Que Dios tenga misericordia. Pero también se habla de una locura cuando una persona habla cosas que otro no entiende. Un ejemplo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos es una locura. Y a Pablo le decían, estás loco, todas esas palabras son una locura. Para muchas personas el evangelio lo es. ¿Y cómo nos dicen a nosotros? Están locos. Los evangélicos son locos. Mire cómo cantan, mire cómo lloran, mire cómo se postran, mire cómo aguantan hambre. Todo es una locura para muchas personas que no conocen a Cristo. Los que estamos aquí sabemos cuán cuerdos estamos, pero para ellos estamos locos. Por eso la pregunta es, ¿crees que estamos locos? ¿Usted qué cree, amado hermano? Con estar en las manos del Señor. No lo estamos, lo sabemos. Donde leíamos, dice el apóstol, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pero ¿por qué lo tomaban por loco? Porque es que la palabra para muchos lo es, porque no la entienden. Recuerde, nos dicen locos porque mucho de lo que predicamos la gente no lo comprende. Y de ahí que nos toca con la ayuda del Señor desbarajar bien las cosas y explicarle a las personas qué es lo que significa. De pronto alguna persona que está viéndome, tiene muchos años en el evangelio, dice, pero esos son los rudimentos de Cristo. Sí, ténganos paciencia, porque hay muchos en nuestras transmisiones que no conocen, no saben qué es el rapto de la iglesia, no saben qué es el milenio, no saben qué es el paraíso de Dios, no saben, amado hermano, que hay tres personas distintas, un solo Dios verdadero, y muchas cosas las ignoran. De ahí que nos toca tomar esa palabra, masticarla bien, ¿cierto? O picarla bien para dársela a este pueblo precioso que está escuchando en esta noche. Pero de todas maneras, así hablemos muy detalladamente, dice el Señor allí en Juan capítulo 3, enseñándole a Nicodemo, y eso que Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo conocía la palabra de Dios, pero Nicodemo le dice, Señor, ¿qué es eso que me estás diciendo tú? Que yo debo nacer de nuevo, o sea, meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer. Eso es lo que me quieres decir tú. Y el Señor le dijo, Nicodemo, te estoy hablando de cosas muy naturales que cualquiera las puede entender. ¿Cómo sería si yo te hablara las espirituales? Y él le dice, es necesario nacer de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, de agua, del poder de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo, si no, no podrás entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor. De todas maneras, amado hermano, como les decía, para muchos seremos locos, pero bueno, gloria al Señor. En esta locura en la cual estamos bendecidos, estamos maravillados. Dios ha tocado nuestro corazón, Dios nos ha levantado de una manera gloriosa. Bendito sea su nombre. Miremos en la Escritura varios ejemplos, y este lo tomaremos de últimas, varios ejemplos donde aún el pueblo de Israel llamaba locos a sus profetas porque les hablaban en nombre del Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 9. Segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 11. Mire lo que dice la Escritura. 9:11. ¿Crees que estamos locos? Es la pregunta. Es el tema de esta noche. Hechos 26-24 fue el tema, el texto principal. Pero vayamos a Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 11. ¿De qué está hablando todo este capítulo? Dice la Biblia que Jehú tenía que ser ungido como rey. Entonces el profeta Eliseo envió a uno de los hijos de los profetas, versículo 1, 9:1, a uno de los hijos de los profetas para que fuera con su redoma y también hiciera la labor del profeta de ungir a este hombre y le dijera, Jehová te ha dicho que vas a ser el rey de Israel. Este hombre fue con su redoma, pero había una particularidad en su labor, en su trabajo, que llegara, tomara a Jehú, que era un príncipe, ¿no? Un siervo del rey, que lo tomara, lo llevara aparte, lo ungiera con aceite y le diera el mensaje a él solo. Entonces fue este hombre, llegó allí, tomó al príncipe, lo sacó de allí, de donde estaba, de alrededor de muchas personas, o del centro de muchas personas, lo llevó adentro, le dijo, Jehová te dice
que eres el rey de Israel y tienes que acabar con la casa de Acab. Le da algunas directrices y sale corriendo como un loco, porque esa también era una parte de su trabajo. No hable con nadie, no le comente a nadie, simplemente dé la razón, unja a Jehú y salga corriendo. Dice en el versículo 10, en el 11, después salió Jehú a los siervos de su señor. Amén. Y le dijeron, ¿hay paz? O sea, ¿pasó algo malo? ¿Para qué vino aquel loco? Mire cómo se refieren a un hijo de los profetas. ¿Para qué vino aquel loco a ti? ¿Por qué le decían loco? Porque para ellos lo que estaba pasando era algo raro, una locura, no lo entendían. La Biblia me dice que para el natural, para el que no está en las cosas de Dios, para el que no está empapado de la palabra, para el que no está empapado de las cosas del cielo, es una locura muchas cosas. Aún la fe, cuando uno dice, hermano, vamos a salir de esta, otro dirá allí en su casa, no, de aquí no salimos, de aquí nos morimos, aquí nos quedamos. Para él es una locura que hablemos en fe. Para él es una locura que nosotros prediquemos esta palabra, que nosotros hablemos de bendición económica en esta situación difícil. Para muchos es una locura. Es por eso que estos hombres, al ver la reacción del hijo del profeta que vino a ungir a Jehú, dijeron, ¿este loco a qué vino? Cuéntanos. ¿Por qué ese loco, así se le llama, a un hijo de profeta? Y les dijo, Jehú quería ocultar las cosas, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. O sea, ustedes mismos están diciendo que es un loco, pues dijo locuras, nada más. A lo que ellos le respondieron, mentiras, cuéntanos lo que dijo. Cuando él les contó, ahí sí tomaron como conciencia y pusieron los mantos y tocaron el cuerno, la trompeta y dijeron, Jehú es el rey. Pero mire que para unos del pueblo de Israel, aún los profetas, lo que hacían los profetas era una locura. Aún para los del pueblo de Israel. ¿Cómo sería para las demás naciones? ¿Cómo sería para otros? Para otras personas inconversas. ¿Qué pensarán de nosotros cuando adoramos a Dios y glorificamos? Y también debemos tener cuidado, porque hay mucha gente, aún por estos medios, que de verdad parece loca. Y dice la Biblia que el espíritu se limita al profeta. No que yo maneje a Dios, sino que también Dios es un Dios de orden y yo debo regirme por ese orden. Porque hay gente que el Espíritu Santo les toca y no se controlan, no toman control y pueden danzar, sí, pero es que hay gente que tumba las bancas, hay gente que tumba las cámaras, hay gente que grita y hace tan feo que parece que no sea el Espíritu Santo, sino una manifestación demoníaca en su vida. En una ocasión me tocó decirle a alguien que tuviera cuidado cuando el Señor tocaba su corazón porque gritaba muy feo. Y la gente inconversa que está a los alrededores de los templos no va a decir, qué bonito, mire cómo Dios los toca, si no están locos, enloquecieron, peor van a hablar. Ya dicen de nosotros que estamos locos porque no entienden mucha de nuestra predicación. Entonces, no hagamos que de pronto al actuar mal, gloria a Dios, la gente se aleje del Señor. He visto transmisiones donde muchas personas mueven su cabeza de una manera como desordenada, de una manera como no racional, que no deberían hacerlo. Por ejemplo, están diciendo, no, el Señor me está diciendo, el Señor me muestra, y dele una cantidad de cosas, ademanes, como para amenizar más su predicación o como para convencer a otro que el Señor lo está tocando. Y de verdad mucha gente se ha enloquecido, llamémoslo así, porque están hasta quitando su saco, tirándolo a las demás personas. Vi por ahí en internet a alguien tomando una manguera y echándole agua a muchas personas. Que nos llamen locos por predicar la verdad y por ser, como les dijera, hermano, no encuentro la palabra exacta, por ser centrados en la palabra, por ser centrados en nuestra predicación, amén. Pero que no nos llamen locos porque nos pasamos lo normal que es predicar la palabra de Dios, amén, y no hacer cosas que de pronto a mí me parecen que están bien por de pronto convencer más público, amén. Hay gente que hace muy feo, grita muy feo, que debemos tener cuidado aún al hacer cultos al aire libre, porque ¿cuál es la meta? Atraer gente a Dios y no echarla fuera. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo que uno debe
adorar a Dios, glorificar a Dios con palabras que la gente entienda. Que cuando usted esté al aire libre, en otras palabras, pues no solamente hable en lenguas. Es más, si yo en el culto al aire libre yo no hablo lenguas. ¿Por qué, amado hermano? Porque hay mucha gente inconversa que no sabe lo que estoy diciendo y me van a tener por loco, y en lugar de aceptar esa palabra quizás me vayan a echar afuera. Quizás, hermanos, digan, esa palabra, esa gente es loca, no aceptamos, no escuchamos aquello. No me vayan a malinterpretar. Es que aquí en la iglesia hable lenguas. Allí, cuando esté con su familia cristiana, hable lenguas. Pero limítese, hermano, a predicar esta palabra maravillosa y especial. Si está afuera, hágalo con mucha cordura. Como dice el apóstol Pablo, yo prefiero hablar 10 palabras en español o en el idioma entendible que 1000 palabras en lenguas del celestiales. Porque la gente que va a entrar, ¿cómo va a decir amén? ¿Cómo va a decir gloria a Dios? ¿Cómo va a decir aleluya? Por eso es que predicar el evangelio no es tan fácil. Cualquiera se puede parar en una esquina y decir una cantidad de cosas, de pronto hasta no bíblicas, o decirlas mal. Yo puedo decirle a la gente que se arrepienta, pero si yo empiezo con palabras vulgares a decirle, hijos del diablo, pecadores, arrepiéntanse de esos pecados que están, donde están inmersos, no puedo llegarles al corazón. Vea cómo el Señor Jesucristo, con su palabra linda, preciosa, llegaba al corazón del agricultor, al corazón del pescador, de aquel que colectaba dineros para Roma, etcétera. Siempre sabía llegarle con una palabra especial, y debemos decirle, Señor, danos la sabiduría para predicar una palabra gloriosa. Que si nos llaman locos, que no sea por culpa nuestra, que es porque no entienden el evangelio, pero no sea por mi culpa, por hablar cosas que no debiera, o por hacer ademanes, gestos que no debiera mientras estoy predicando. Tampoco debemos limitarnos, pero es que hay gente que se pasa y asusta al nuevo, saca corriendo a la persona que está por primera vez escuchando la palabra maravillosa. Entonces nos damos cuenta que el salir corriendo de este hombre para otro fue una locura, y que un hombre dijo, ya conocéis al hombre y sus palabras. No, pues me dijo locura, pero en realidad no le había dicho locura, le había dicho la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a Jeremías 29, 26. Jeremías capítulo 29, que a él también lo tuvieron por loco, al profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 26. ¿Ustedes recuerdan una vez que David se hizo el loco y dejaba chorrear su baba por su mejilla, por su mentón? Dejaba chorrear su saliva, dice la palabra de Dios, y escribía en las paredes y hablaba cosas incoherentes, que el rey de los filisteos dijeron, ¿por qué me trajeron un loco? Como si aquí no hubieran más. Y lo sacaron, lo echaron de la ciudad, porque muchos de los locos de esos tiempos, lo primero que hacían era desterrarlos, por allá tirarlos a tierras baldías para que se murieran en esos casos. Leí que también algunos los metían en barcos sin timón para que se fueran a la deriva por el mar y murieran. Amén. Entonces uno se puede hacer el loco, o también lo pueden tener por loco. Son dos cosas, ¿no? No podemos hacernos los locos, debemos estar cuerdos en lo que estamos predicando, la palabra del Señor. Dice en Jeremías 29, 26, había un hombre llamado Semaías, en el versículo 24, que era un profeta falso en el pueblo de Israel, y él mandó una carta a los que estaban cautivos allí en Babilonia, diciéndoles que rápidamente, pronto iban a volver. Pero Jeremías, por parte de Dios, había enviado otra carta. Y dice así en el versículo 26, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. Estaba refiriéndose a Jeremías. Este profeta falso mandó una carta diciendo, por ahí andan unos locos diciendo que esto es castigo de Dios, que esto no va a parar aquí, que vamos a estar cautivos tantos años. Prendan a esos locos y métanlos en el cepo, porque hay gente que le fastidia la predicación de la palabra del Señor. Aún gente cristiana que dice, no, eso es una locura. ¿Cómo así que Cristo viene pronto? Vea, para muchas iglesias el hablar del arrebatamiento es una locura. Estos estamos locos, dicen algunos,
¿Cómo va a haber un arrebatamiento? ¿Cómo va a venir Cristo y se va a llevar a muchas personas? ¿Cómo va a haber un milenio? ¿Y cómo va a haber luego, dicen algunos, un mundo nuevo, una tierra nueva, un cielo nuevo? No, 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 vamos a vivir aquí para siempre, dicen algunos, aquí en esta tierra. Es una locura lo que se predica. Este profeta era falso, Semaías, pero estaba que diciendo, por ahí andan unos locos. Él era el loco, pero estaba diciendo que por ahí andaba un loco o varios locos, entre ellos Jeremías, que hablaba en contra de Israel, en contra del rey. No es que Jeremías estuviera loco, es que hablaba la palabra del Señor. Y muchos, los que no creen, pues ¿qué piensan? Que esto es una locura. Así tuvieron a nuestro amado Señor Jesucristo, Marcos 3:21. Vayamos allá a Marcos, capítulo 3:21. Dice la escritura, 3:21 de Marcos. Cuando lo oyeron los suyos, oyeron que, leamos desde el 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Nuestro Señor Jesucristo ni los discípulos podían comer pan por tal cantidad de gente que se agolpaba a escucharlos. Cuando lo oyeron los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Pues sus hermanos, ¿no? Recuerde que Jesús tuvo 4 hermanos, eso lo dice en Mateo capítulo 13, versículo 53 en adelante, que tuvo a José, Judas, 1, ¿no? Jacobo, José, Simón y Judas, 4. Jacobo, José, Simón y Judas y algunas hermanas. ¿De dónde eran estos hermanos? Literales, o sea, biológicos, que nacieron de su mamá María, de la Virgen María. Léalo ahí bien en la Biblia católica, en toda la Biblia lo dice. María tuvo 4 hijos más con Jesucristo nuestro Señor, 5 hijos varones y algunas hijas mujeres. Ella no se quedó virgen. Ella, como dicen, enseñan la iglesia tradicional, que María no tuvo nunca relaciones con José. La Biblia dice que José no la conoció hasta que tuvo a su hijo primogénito, que fue nuestro Señor Jesucristo. Pero esos hermanos biológicos, porque dice sus adelfos, que esa palabra en griego significa hermanos en sangre, ¿no? Que cuando vinieron los suyos, sus hermanos en sangre, lo supieron, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. De Cristo lo decían, está loco, porque ellos no entendían la palabra del Señor. Ninguno de sus hermanos quiso seguir a Cristo mientras Jesús estuvo vivo aquí en la tierra. Después de la muerte del Señor Jesús y de su resurrección, la Biblia me enseña en 1 Corintios que Él se apareció a más de 500 hermanos, amén, que Él se apareció a su mismo hermano Jacobo o Santiago, Jacobo en hebreo, Santiago en griego, el mismo que escribió el Evangelio de Santiago, ¿no? Él es el mismo, pero que creyó después, porque el Señor se le apareció a él y le explicó el Evangelio y le mostró las heridas. Le dijo, mira, yo soy el Cristo. Es cierto, nací de María, mi padre no era José, mi padre es Dios, resucité entre los muertos. Y Jacobo comprendió la palabra, pero antes él pensaba con sus hermanos que Jesús estaba loco, porque una persona necesita un encuentro personal con Dios. Necesita una intimidad con Dios. Por eso hay que orar, Señor, quítale la venda a muchos que el diablo ha puesto en sus ojos, para que les alumbre la luz del Evangelio, para que no piensen que esto es una locura. Santiago nunca quiso acercarse al Señor en vida. Fue después de la muerte y la resurrección del Señor que se le presentó, repito, y ahí comprendió que era el Cristo. Es por eso que ni siquiera dice en su carta, yo soy el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo, el que le seguía, ¿no? Yo soy el hermano, no, él dice, soy siervo de Jesucristo. Y él es muy práctico, él habla de las cosas sin rodeos y dice, de una boca no pueden salir 2 fuentes, o eso no es. Eso es lo que enseña en su libro maravilloso, en su carta maravillosa. Entonces, ¿por qué creían que estaba loco nuestro Señor Jesucristo? Porque no le conocían, porque no le aceptaban en su corazón. Hay mucha gente que piensa que el Evangelio es una locura porque no se ha acercado a Dios, porque no le ha conocido. Pero esto es una maravilla. No hay nada más precioso que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado tanta sabiduría, escuchen bien, que ya entendemos que el tomar licor es una locura. Eso sí es una locura. Gasta el dinero, trae problemas. ¿Cuántos? Miles de problemas. Problemas al hogar, trae problemas de salud, problemas sociales, porque un borracho es una cosa terrible, no deja ni dormir a los vecinos. Los borrachos, después de que
ha entrado, un hombre después de que ha entrado licor en su organismo, comienza a hacer locuras, cosas que no haría en sano juicio. Por eso nosotros, con esa sabiduría del Señor, dejamos el vicio del licor. Para otros, dice el apóstol, les parece locura que ustedes no corran, o extraño que no corran en su mismo desenfreno. ¿Qué le hicieron? ¿Por qué el pastor les prohibió tomar? Antes tan buen amigo que era, antes tan buen gastador que era, y ahora no gasta su dinero o no invierte, porque para el borracho es una inversión. Muchos dicen: yo me merezco unas cervezas, yo me merezco un aguardiente, me merezco este vino, me merezco este licor. No se lo merece, el diablo lo tiene subyugado porque no ha entendido la palabra de Dios. Para muchos es una locura, amado hermano, que usted ya no le pegue a su esposa, que no la maltrate, sino que la trate bien. Dicen: ¿sí vio cómo lo volvieron allá? Lo cambiaron, le lavaron el cerebro, y no tan solamente el cerebro nos lavó el Señor, sino todo nuestro organismo, todo nuestro ser, con su sangre preciosa y poderosa. Ahora, amado hermano, para ellos es una locura lo que hacemos. Vivir en santificación, que ya no andamos en los prostíbulos, o bueno, el que anduvo por allá, ¿no? Que ya no se droga, que ya viste de esta forma. Antes andaba como una persona de la calle, y no porque no tuviera, así era su forma de vivir, de hablar, groserías. Ahora habla es de Dios. Mire, se volvió loco, le lavaron el cerebro, dicen algunos. Pero qué bueno es acercarnos al Señor. Qué bueno que usted no piense igual, como Pablo decía: no estamos locos, que no piense igual que otros, que estamos locos. No, esto no es una locura, esto es una vida maravillosa, especial en nuestro amado Señor, nuestro amado Rey. En Juan 10:20, vayamos a Juan, hablando de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 10, versículo 20, dice así: 10:20. Muchos de ellos decían: demonio tiene, está fuera de sí. ¿Por qué le oís? ¿Por qué quiere el diablo? El Señor lo reprenda, que la gente piense que estamos locos, para que no nos escuche. Porque obviamente, ¿quién va a escuchar a un loco? Hay personas en la calle que el Señor las ha libertado de su locura, que estaban locas por el vicio, estaban locas por tantos problemas y perdieron la razón, y el Señor las ha libertado. Pero usted se sentaría a hablar con un hombre que está loco. No puede, porque esa persona no razona por sí misma. Esa persona hablará de otras cosas. Quizás será esquizofrénico, quizás será rabioso, quizás de pronto, hermano, se levantará contra usted y lo golpeará. Recuerdo en este momento que unos hermanos fueron y ayunaron 3 días, y en esos 3 días de ayuno pues pensaron que ya tenían todo el poder del Señor. Iban para su casa, por el camino se encontraron una loca, y cuando la vieron comenzaron a levantar sus manos y a imponerlas sobre la cabeza de la loca y a reprender esos demonios. Pues la loca sacó un palo y los correteó hasta la casa, que no era la voluntad de Dios en ese momento, ¿cierto? Levantarla, sanarla. Dios tiene un momento para todo, y no de esa forma era. Y mucho menos si una persona cree que ya lo tiene todo. Hay que orar por una persona cuando Dios lo envíe. Por ejemplo, Dios envió a Ananías a orar por Pablo. Ananías dice: Señor, yo he escuchado que ese hombre es malo, ha matado a muchos, arrastraba a otros, pero el Señor le dijo: ve, porque es un instrumento especial y lo voy a mandar a las naciones, a los reyes, y le voy a mostrar cuánto se tiene que sufrir por el reino de Dios. Ah, bueno, es otra cosa. Pero hay gente que se ha ido a orar, se ha ido y ya se ha metido en problemas cuando Dios no lo ha mandado. Gloria al Señor. Por eso siempre necesitamos la guía de Dios, hasta para orar por una persona. Amén. Mire lo que dice la Escritura, que aquí decían: tiene demonios, Cristo tiene demonios. Eso es lo que decían. Ese Jesús tiene demonios, está fuera de sí, está loco. ¿Por qué tienen que oírle? Eso es lo que quiere el diablo. Yo pensaba, mirando este versículo, el Señor lo reprenda 1000 veces, ¿no? Al enemigo, y muchas veces más. Pero lo que Él quiere, infundirle en la cabeza a las demás personas que el evangelio es una locura, que usted y yo estamos locos, que lo que predicamos es una locura. ¿Para qué? Para que no escuchen. Porque mire lo que dice: ¿por qué le oís? Cuando uno se sienta a escuchar a alguien es porque está cuerdo. Entonces el diablo le dice a la gente: mire, están locos. A otro le dice: el leer esa Biblia los vuelve locos. Eso le difundió esa mala fama. Lo hizo la iglesia tradicional, que el que leía la Biblia se volvía loco. Por eso el sacerdote era el único que la podía leer, y en latín, para nosotros los de habla hispana, o para cualquier persona, y en latín, para que no escucháramos Dominus Resus y nada más,
Y a todos se decía amén y nada más. Al diablo no le gusta que usted escuche la pura palabra de Dios, que usted se siente atento como María. Marta también estaba escuchando palabra, yo se lo aseguro, pero así no llega el corazón, porque ella estaba corriendo para un lado, corriendo para el otro. ¿Recuerdan ese suceso cuando se enoja y le dice, Señor, ¿no te da cuidado de que María me deje servir sola? Este oficio está muy duro. Mira cómo yo estoy haciendo oficios y estoy escuchándote. Pero el Señor le dijo, no, Marta, afanada y turbada estás con todos esos quehaceres, pero María ha escogido una buena parte, la cual no le será quitada, sentarse a los pies del maestro. De pronto en el culto, usted tiene muchas cosas que hacer, como Marta, y está corriendo y está escuchando, sí, pero está corriendo, pero mientras hace una cosa y la otra, su cerebro pierde el hilo y después dicen, ¿por qué dijo el pastor eso? ¿Será que se equivocó? No, hermano, vamos en un hilo, no podemos perderlo. Es por eso que en la hora de la predicación debe sentarse usted, estarse quieto, un momento de reposo para escuchar esa palabra de poder, esa palabra maravillosa, esa palabra especial. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. El diablo quiere que suene aquí un pito, que suene aquí una corneta de un carro, que suene el televisor, que suene el equipo, que suene la olla express, bueno, etcétera, etcétera, para que se distorsione esa palabra en su oído, no ese martillo que uno tiene aquí, no, que vibra, no vibre, ni entre esa palabra al corazón y sane las personas. Entonces el diablo le dice a muchos, están locos, no los escuchen. No, hermano, más cuerdos que nunca, porque hemos entendido la ley de nuestro amado Señor. Vayamos ahora sí allí a Hechos capítulo 26, donde leímos al principio. Bendito Dios. Quise hacerlo así por orden, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, capítulo 26, donde un hombre llamado Festo, que lo lleva al rey Agripa para que Pablo le explicara por qué estaba preso. Entonces Pablo le explica por qué está obedeciendo a la visión que Dios le dio. Dios lo llamó, Dios se glorificó en su vida, le hizo un llamado precioso, y de ahí que está predicando una palabra de poder, de un Cristo glorificado. En el versículo 24, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz, que era un gobernador, ¿no? A gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Festo, siendo gobernador, tenía que ser estudiado, tenía que saber algo de letras, o muchas. Pero para Festo, lo que hablaba Pablo era una locura, porque él no lo podía entender. Entonces Pablo le dice, no, excelentísimo Festo, no estoy loco, estoy hablando palabras de ¿qué? De verdad y de cordura, porque esta palabra es maravillosa. A mí me gusta mucho esta escritura porque su léxico es muy inteligible. No estamos hablando de otro idioma, no estamos hablando de palabras desconocidas. Hay algunas que otras, vamos al diccionario y ya quedamos ilustrados con esta palabra, gloria a Dios. Yo digo, hay gente que empieza a estudiar la Biblia en hebreo, no ha estudiado hebreo como tal, pero comienzan a complicarse su vida, su situación espiritual. Y que aquí dice en hebreo, y que por qué en español y que en hebreo. Mire, para uno poder entender otra lengua, parte de la materna, tiene que pasar años en este estudio. Quizás uno que otro habla inglés, yo sé algo de inglés, gracias al Señor, pero para yo decir soy experto en inglés, es porque he tenido, hermano, mucho estudio y porque aún he vivido allá, porque hay palabras que se dicen que no significa lo que un diccionario dice. Por ejemplo, aquí en nuestro país hay una gran cantidad de palabras y el español, el mejor español que se habla, no lo digo yo, lo dicen los libros, el mejor español del mundo lo hablamos los colombianos, con mucho respeto a los otros hermanos de otras naciones. Eso dicen los libros, que el mejor español se habla aquí en Colombia y el más complejo, porque tenemos una gran cantidad de palabras que a veces se dicen y no quieren decir eso, sino otra cosa. Entonces, para uno conocer un idioma, tiene que pasar muchos años. Si hay un hermano que sabe varios idiomas, asentará conmigo, dirá sí, amén, así es. Yo debo pasar años y años allá mirando a ver qué significan bien estas palabras. Entonces, hay hermanos que se complican la vida con el hebreo. Si usted lo quiere estudiar, amén, gloria a Dios. Pero también he sabido de muchos que se han ido de la palabra, han torcido su camino
Porque una sola palabra en hebreo puede significar hasta 10, 15, 20 o más cosas, amado hermano. Entonces el diablo les pone la peor de todas y dice, si ve, usted estaba errado. Mire la verdadera palabra, mire no, hermano, Dios nos puso la Biblia en español, gloria a Dios. Pasaron cientos de años para que personas pudieran pasar esta Biblia a nuestro idioma. Debemos darle gracias al Señor y no comenzar a buscarle, como decía mi papá, más patas al gato. Porque hay gente así que empieza a buscar, como dice en Apocalipsis, esas profundidades de Satanás, por allá lo oculto, y por allá se quedan. Hay que estudiar, sí, la palabra de Dios, pero que no lo vaya a confundir. Las muchas palabras te vuelven loco. Le decían, no, estoy hablando palabras de verdad y de cordura. Eso es lo que hablamos. Esa es la palabra de Dios, palabra de verdad, palabra de cordura, palabra de bendición. Aunque otros le digan que está loco, sepa que somos más cuerdos que cualquier otra persona en esta tierra. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo? En capítulo de Juan, capítulo 3, el Señor le enseña a Nicodemo que es que no entendía el lenguaje del cielo. Ahora leamos 2 Corintios 11:16. 2 Corintios 11:16. Ya lo que dice. Bendito sea el Señor. Capítulo 11, versículo 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué él decía esto? Porque lo tenían por loco. O de otra manera, pues si ustedes me quieren ver como loco, pues recíbanme como a loco, dice allí, para que también me gloríe un poquito. Versículo 17, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura para con esta confianza de gloriarme. Y usted sigue leyendo allí, le está diciendo en el versículo 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, dice él. También yo tengo osadía. Y comienza a decir, ¿son hebreos? Yo también soy hebreo. O sea, Pablo le está diciendo, estoy hablando como si estuviera loco de verdad, pero no estoy loco. Estoy hablando cosas reales, cosas ciertas, que el apóstol Pablo mismo vio. Gloria a Dios, aleluya. Primera los Corintios 1:18. Vayamos allá, 1:18. Aquí está la respuesta. ¿Qué dice la Biblia? Primera los Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz. No está diciendo de la cruz como tal, la palabra de la cruz. ¿Cuál es la palabra de la cruz? Pues el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él murió en la cruz. Para muchos, ¿qué es? Locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios esa palabra preciosa. El versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. ¿Qué está diciendo? Pues que el hombre sabiamente no entendió como el Señor le envió la palabra. Ahora, con lo que para ellos es locura, el Señor permitió que nosotros los creyentes fuéramos salvos. Amén. Para el mundo es locura, para nosotros es una bendición grande. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. El versículo 23, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. Para los judíos era un tropiezo Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque en Él tropiezan. Como no lo aceptan, es un tropiezo. En cambio, para los gentiles, para los que no conocen a Dios, el evangelio se volvió como una locura. Pero qué bueno entender lo que dice la palabra de Dios allí en el capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, amén, sino en el poder de Dios. Versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Qué bueno, bendito sea el Señor. Termino diciéndole, amados hermanos, que esta palabra, aunque es una locura, dice allí el apóstol, para muchos, debemos pedirle a Dios que tenga fuego, vida, poder, porque dice Pablo, yo no les vine a traer solo palabras, sino demostración de poder, de sanidades, de milagros, de maravillas. Y muchos no creerán a la palabra, creerán también a las señales. Que digan, este está loco, pero cuando ora, Dios se glorifica. Entonces voy a creer en ese Dios. Este está como loco por todo lo que habla,
pero cuando ora por los enfermos se sanan, pero cuando ora por los endemoniados son libres. O sea que esta palabra debe ir respaldada con milagros, portentos, maravillas y prodigios, como dice en Hechos, el capítulo 4, ¿cierto? Que están hablando de que los creyentes piden confianza y valor, y ellos dicen: Señor, que esta palabra vaya con todos estos milagros para que la gente crea. Hermano, ayúdeme a orar, porque es cierto, para mucha gente la predicación es una locura y piensan que estamos locos, pero si Dios hace milagros, si Dios hace maravillas, si Dios hace prodigios, alcanzaremos a mucha gente para la honra y la gloria del Señor. Necesitamos esos dones del Espíritu Santo, esos tres grupos, ¿no?, que se nos ha enseñado: los dones de inspiración, dones de revelación, dones de poder. Y en esos dones de poder, donde está fe, milagros, sanidades, bendito sea el nombre del Señor, donde hay profecía también, en ese otro grupo, donde hay el don de lenguas, donde hay, hermano, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Oh, gloria al nombre del Señor. Todos esos dones necesitamos ponerlos en la predicación, en nuestro diario predicar. Lo necesitamos clamar: ayúdeme a orar por mí mismo y por todos los pastores. Señor, úsales para que en cuanto no creen a la palabra, muchos creerán a las señales, a lo que Dios puede hacer en sus vidas. Clamemos a Dios que pasen esos milagros de la iglesia primitiva. No fueron solamente para ese tiempo, sino para estos también. ¿Cuántos dicen amén allí? Que Dios se puede glorificar a través de milagros, de maravillas y de portentos. Bendito sea el Señor. Vamos a pedirle eso a Dios en una oración gloriosa. Amado Señor, yo te ruego, mi Dios, que me ayudes, me des sabiduría para predicar tu palabra. Es cierto, nos van a ver como locos en muchas ocasiones, pero ayúdame para que no sea yo el que me comporte como un loco, sino que pueda hacer las cosas bien para ti. Que si voy a predicar al aire libre, que sea con palabras